Apreciables estudiantes, muy buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de Espacios Abiertos con su asesor virtual. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana estamos revisando nuestros recursos de nuestra unidad número 2, Ciencia y Universo. En esta semana nosotros estamos revisando estos temas referentes a la energía, pero algo también muy importante que dejamos pendiente el miércoles pasado era acerca de la tabla periódica, que tiene que ver con nuestra actividad integradora número 4. Para todos aquellos que aún no hayan revisado los recursos, el miércoles pasado, bueno, perdón, las grabaciones de esta sesión, el miércoles pasado dejé una grabación donde doy una explicación de los temas y acerca de nuestra actividad integradora número 3. Hoy voy a arrancar con nuestra actividad integradora número 4 y les sugiero que vean el video de nuestra sesión del miércoles y también la sesión grabada que nos brindó nuestro ADC de el martes de esta semana. Para todos aquellos que tengan problemas para el cálculo de las entalpías, les subí un recurso, unas tablas termodinámicas, y también en la sesión del miércoles hicimos algún ejemplo de cómo calcular lo que es la entalpía de una reacción química. Dejamos pendiente para esta sesión, lo que era nuestra actividad integradora número 4. Así es que vamos a arrancar con esta y si queda todavía alguna duda de nuestra actividad integradora número 3, al final de esta sesión daremos tiempo para algunas preguntas que puedan surgir. Marie Claire, me da mucho gusto que se haya integrado esta sesión. Y algo importante, si tienen alguna pregunta, un comentario, alguna sugerencia, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma y realicen su pregunta o también pueden escribir por medio del chat. Se está grabando esta sesión del día de hoy y el video será subido a la plataforma de YouTube donde ustedes podrán aquí escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigan las normas de comunicación virtual. Recordemos el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural. Y el propósito formativo es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. ¿Qué tipo de ciencias experimentales? Bueno, tenemos lo que es la física, que estamos abordando temas de física en este momento con todo lo que es energía, los tipos de energía y sobre todo saber cómo calcular esa energía en forma de calor en lo que es una reacción química. Ahora bien, es importante que todas estas ciencias experimentales se basan en la obtención de conocimiento científico a partir del método científico experimental, el cual nosotros en esta semana estamos revisando. En la aplicación del método científico, nosotros obtenemos conocimiento científico y a partir del conocimiento científico nosotros podemos desarrollar un pensamiento científico. Eso nos va a llevar a conocer y a analizar la dinámica del universo. ¿De qué universo hablamos? Hablamos de mi entorno, donde yo trabajo, donde yo vivo, mi hogar, mi propio cuerpo es mi propio universo. Y vamos a conocer todos los fenómenos naturales que ocurren para lo que es la sustentación de la vida, pero eso a partir de la siguiente semana. ¿Y cómo lo vamos a comprender? A partir de la comprensión de la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. En esta semana estamos aprendiendo acerca de lo que es la energía y conoceremos todavía más cómo es esa interrelación con la materia. ¿Ok? Vamos a pasar directamente a nuestra actividad integradora número 4. Marie Claire, me da mucho gusto que se haya integrado a la sesión del día de hoy. ¿Existe alguna duda de nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones? Por el momento no, asesor, gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces vamos a arrancar con esto. No se queden con ninguna duda. Es importante que nos quede claro lo que es la tabla periódica y también cómo entregar la actividad integradora número 4. El propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tienen la formación tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. Para ello, nosotros vamos a imaginar que Margarita es una de nuestras compañeras de generación
y no tiene acceso a los recursos de esta semana. Así es que ella pide nuestra ayuda. Ella nos... ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a ayudar a Margarita? Vamos a cumplir con todos los puntos que se nos están solicitando dirigidos a Margarita para que ella pueda tener también la oportunidad de aprender de la tabla periódica. Y bueno, ¿y qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un ordenamiento de los elementos que se han descubierto, de hecho, todos los elementos que existen en la naturaleza, e incluso algunos que se han sintetizado, muchos de ellos son sintéticos, no existen en el universo, se han sintetizado en laboratorios aquí en nuestro planeta, y todos los elementos tienen características tanto físicas como químicas como electrónicas. Así es que la tabla periódica nos ayuda a identificar a estos elementos, darles una posición de acuerdo a sus propias características, pero también a las características que comparte con otros elementos. La tabla periódica que actualmente, la más popular que nosotros utilizamos, fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869, con los elementos que se conocían en ese momento. Este científico fue tan brillante que incluso pudo predecir el espacio para otros elementos que en ese momento no se conocían. Y nosotros le vamos a ayudar a Margarita a que sea más fácil entender esta tabla periódica. La forma resumida de la tabla periódica, como es la que se muestra en pantalla, no es la forma original, es una forma resumida y es la forma más popular. También no es la única tabla periódica que existe. De hecho, nosotros podríamos diseñar nuestra propia tabla periódica con los requisitos que para nosotros se nos hiciera más fácil identificar los elementos o los que nosotros utilizamos. Esta es la forma más popular, pero no es la única. Y vamos a conocer por qué están los elementos ordenados de esa forma y le vamos a ayudar a Margarita y cómo haciendo una presentación en PowerPoint con audio. Para esto nosotros necesitamos conocer la estructura de la tabla periódica, conocer la nomenclatura química y su clasificación y comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Vamos a conocer también los elementos que se unen para formar la vida. Es importante, vamos a entregar nosotros una presentación en PowerPoint con audio. Lo importante es que esté explicada con nuestra propia voz. Ojo, aquí nosotros no necesitamos salir a cuadro, no es necesario. Lo importante es que sea explicada con nuestra propia voz. Yo les sugiero por mayor comodidad que si voy a hacer una presentación, pues puedo utilizar PowerPoint. Es una herramienta que está diseñada para hacer presentaciones y existe una aplicación que se llama Insertar Audio. Esto nos puede facilitar mucho cuando nosotros hagamos nuestra presentación que vamos a dirigir a Margarita. No obstante, yo les sigo recomendando que utilicen Canva. Ustedes pueden utilizar Canva para hacer su presentación. Canva es una herramienta muy dinámica. ¿Pueden hacerla? Por supuesto que sí. Eh, Quien decida hacerla en forma de video, adelante también. Lo importante, recuerden, es una presentación con cada uno de los rubros explicado con nuestra propia voz. ¿Qué es lo que pasa? De una vez les advierto, ¿qué es lo que pasa si mi presentación es muy pesada? ¿Qué tal si pesa más de 20 megas? No voy a poderla subir directamente a la plataforma. ¿Puedo hacer uso de la nube? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa si yo hago, en lugar de una presentación, un video? ¿Puedo subirlo a la nube? Claro que sí. Y en el documento que suban a plataforma, por favor, me pegan el enlace o la liga de donde se encuentra su documento, verificando que sea el enlace correcto. Ahora, también les sugiero que por favor inserten de forma correcta su audio. Verifiquen que su presentación sea correcta, que el audio se haya cargado correctamente y súbanlo a la plataforma. Recuerden, si pesa más de 20 megas no van a poderlo subir directamente, pero pueden hacer uso de la nube.
Eso es algo muy importante para esta actividad. ¿Cómo lo vamos a realizar? Para poder nosotros ayudar a Margarita, vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio, donde le vamos a explicar a Margarita la estructura de la tabla periódica. ¿Qué son las familias? ¿Qué son los periodos? ¿Qué es el número atómico, el símbolo químico y la masa atómica? Y que para cómo lo podemos ubicar en la tabla periódica. Para ello, en nuestra primera diapositiva vamos a integrar nuestros datos de identificación, nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En nuestra diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual nosotros vamos a indicar cómo es que está dividida por familias, cómo es que se encuentran integrados las familias de los elementos químicos. Para nuestra diapositiva número 3 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar su división por periodos. Para la diapositiva número 4 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica en la cual vamos a indicar la clasificación de los elementos de acuerdo a su número atómico. Para nuestra diapositiva número 5 vamos a integrar una imagen de la tabla periódica y, bueno, perdón, una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a describir qué es el símbolo químico. En la diapositiva número 6 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica y vamos a explicar qué es la masa atómica. En la diapositiva 7 vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva número 8 vamos a mencionar tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres de compuestos o inorgánicos. El nombre de los compuestos, no de materiales, de los compuestos. En la diapositiva número 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la tabla periódica? ¿Puedo hacer un mayor, si necesito más diapositivas, las puedo integrar? Claro que sí. De hecho, les sugiero que aumenten una diapositiva más para sus referencias. Una vez que terminen su presentación, la van a subir con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 4. Recuerden, si pesa más de 20 megas, no va a ser posible subirlo a la plataforma, así es que pueden hacer uso de la nube y a la plataforma me suben un documento donde se encuentre ese enlace, brindándome todos los permisos para que yo pueda revisar su presentación y también que el archivo sea el correcto, que sus audios se hayan cargado de forma correcta. ¿Ok? Permítanme un segundo. Perdón. Ahora bien, bueno. La tabla periódica, entonces, habíamos quedado que de acuerdo a las características que tienen los elementos, a sus características físicas, a sus características químicas, incluso a sus características electrónicas, hay elementos que tienen características que comparten. Entonces los agrupamos unos cerca de otros. ¿Para qué? Para poder identificar mejor las características que comparten todos estos elementos. Ahora bien, esta forma tan caprichosa que comparte, bueno, que se nos presenta en la tabla periódica, tiene un, este, tiene una finalidad y es poder identificar a los elementos y las características que estos presentan. La versión resumida, que es esta, es la forma más popular que se conoce de la tabla periódica, más no la única. La forma de la tabla periódica es mucho más alargada, debido a que las dos series que nosotros observamos en la parte inferior, que es la serie del lantano y la serie del actino, o de los lantánidos y los actínidos,
las sacamos de la tabla periódica y las colocamos en la parte inferior. ¿Para qué? Para que sea más manejable la tabla periódica. Es decir, las dos series que nosotros vemos en la parte inferior les corresponden en la familia número 3 y en los periodos número 6 o 7. Pero, ¿qué son esas familias y qué son esos periodos? ¿Qué son esos números atómicos? Bueno, las familias obedece para poder identificar mejor. Y algo antes de avanzar. Es muy importante que nosotros cuando veamos una tabla periódica, veamos cuáles son las características y los datos en las cuales se están reportando para cada elemento. Generalmente se encuentran a temperatura y condición estándar, la mayoría de ellas, pero no todas. Por eso es importante que nosotros chequemos primero siempre esos datos al observar los datos de una tabla periódica. También es importante esas coloraciones, esa nomenclatura de color. Todas las tablas periódicas deben de tener una nomenclatura de los colores. Yo si voy a hacer mi propia tabla periódica, yo puedo poner los colores que a mí me gusten, pero es importante que yo referencie a qué obedece cada uno de esos colores que yo estoy utilizando. Eso para la persona que utilice esa tabla periódica le sea más fácil el poderlas utilizar. Ahora bien, los grupos o las familias son esas columnas verticales que se encuentran en la tabla periódica. Existen 18 grupos. Dentro de estos grupos están enumerados de izquierda a derecha de forma consecutiva, del número 1 hasta el número 18, iniciando con los metales alcalinos y terminando en la familia número 18 con los gases nobles. Todas esas columnas son grupos o perdón, o familias. Eh, an- a- Hasta el 2007, anterior al 2007, las familias se clasificaban como familias A y como familias B. Todavía se siguen utilizando esas referencias porque era más fácil el poder ubicar así a estos elementos. Todos los metales de transición eran las familias B y las familias A correspondían a lo que no eran metales de transición, perdón, metales de transición. Para hacer más fácil la comprensión de la tabla periódica, la IUPAC dijo, voy a recomendar que se numeren de forma consecutiva del número 1 al número 18. Y cada una de esas columnas comparten características físicas, comparten características químicas, comparten estados de oxidación, comparten valencias también, que es muy importante para lo que es la nomenclatura y cómo es que reaccionan los átomos de esos elementos. Y algo también muy importante, cada una de estas familias también tiene un nombre particular. El elemento que las encabeza generalmente va a tomar el nombre de esa familia. Hace un momento les dije, terminen la familia número 18 con los gases nobles, el neón, el argón, el criptón, el radón y el xenón. ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque generalmente no reaccionan. Y todos esos elementos, los átomos de esos elementos, a temperaturas normales son gases, por eso es que se les llama gases nobles. La primer familia se le llama la familia de los metales alcalinos. Dentro de los metales alcalinos, por ejemplo, podemos tener al litio, al sodio, al potasio, al estroncio, al francio. Todos estos se llaman metales alcalinos y tienen características particulares. Todos cuentan con un estado de oxidación de uno. La familia número 2 se les llama metales alcalinotérreos, iniciando por el berilio y así con todos estos elementos que están dentro de esa columna. Desde la familia número 3 hasta la 12 corresponde a los metales de transición. Eh, Estos metales de transición son muy importantes, pero también cada uno de ellos forma familias o incluso hay diferentes grupos, diferentes columnas que pertenecen a una sola familia, como en el caso de la familia del hierro. Pero tenemos a la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del zinc, la familia del hierro.
y cada una de estas columnas hasta la número 12. La familia número 13 corresponde a lo que es la familia del boro. Iniciando por el boro, sigue el aluminio. Si mal no recuerdo, creo que sigue el germanio y así consecutivamente. La siguiente familia, la número 14, pertenece a los carbonoideos. De hecho, lo encabeza el carbono, o también se conoce como la familia del carbono. Le encabeza el carbono y el silicio. Y estos elementos son muy interesantes debido a que el carbono tiene una química muy particular que incluso se tiene que estudiar de forma independiente porque forma compuestos orgánicos. Y la familia del silicio, el silicio es un componente inorgánico, pero también forma compuestos muy versátiles, sobre todo para los minerales. Por sus características, tiene una importancia económica muy elevada a nivel internacional. La familia número 15 corresponde al nitrógeno, también es llamada la familia del nitrógeno, la encabeza el nitrógeno y también se le conoce como nitrogenoideos. La siguiente familia es la familia que encabeza el oxígeno y se llama familia del oxígeno, también se llama calcógena o la familia de los anfígenos. Tiene diferentes nombres y nombres muy raros, pero en medida de que ustedes vayan conociendo la tabla periódica, estos nombres se van a hacer mucho más habituales. La familia número 17 es una familia muy importante y se le llama la familia de los halógenos, encabezada por el elemento más electronegativo que es el flúor, le sigue el cloro, el yodo y el bromo y el lactato. Y finalmente la familia número 18, la familia de los gases nobles. Entonces, obtenemos mucha información gracias a las familias, pero no es el único ordenamiento. También existen lo que son los periodos. ¿Y qué son los periodos? Son esas filas horizontales. No todas los periodos son de la misma distancia, no abarca la misma cantidad de elementos. Y esto es algo muy importante. Y los periodos va a obedecer. eh, de hecho, es este arreglo que tiene a los niveles energéticos que Born describió para su modelo atómico. En su modelo atómico, Born describió diferentes niveles donde se encontraban los electrones. Les dio nombres K, L, M, N, O, P. Nosotros a los periodos van del 1 al 7, iniciando por la parte superior hasta la parte inferior. Solo son 7 periodos y obedecen estos 7 niveles electrónicos donde, de acuerdo a la energía que tienen los electrones de esos elementos, bueno, se encuentran situados en estos... Disculpe, César, su voz ya no se escucha muy bien. Hola, hola. Mari, ¿ya me escucho mejor? Hola. Sí, ya. Ah, ok. Gracias. Les comentaba, entonces están estos 7 periodos, iniciando de la parte superior hasta la parte inferior y obedecen a los 7 niveles que describió Bohr en sus niveles atómicos. En el periodo número 1 solamente vamos a encontrar al hidrógeno en la familia número 1 y al helio en la familia número 18. Y así como nosotros vamos bajando, vamos a encontrar más elementos y también se ordenan de una forma muy particular. Esto obedece a su configuración electrónica de los elementos. ¿Qué quiere decir? A la forma de cómo se arreglan los electrones que tiene cada uno de esos átomos. Cada uno de estos átomos va a coincidir con el gas noble que se encuentra en la extrema derecha, dentro de la familia de los gases nobles. Los elementos van a tratar de alcanzar la estabilidad del gas noble en el cual se encuentran dentro del periodo, o bien para metales alcalinos y alcalinoterros, ceder esos electrones para alcanzar la configuración electrónica del gas en el periodo anterior. Son fenómenos cuánticos que ocurren en los átomos de los elementos, pero esto también obedece a la posición que guarda cada uno de estos. Y bueno, ya sabemos entonces qué son las columnas y qué son esas filas horizontales.
pero también los elementos están posicionados de forma ordenada, iniciando con lo que es el número atómico. Es importante que nosotros recordemos cómo son esos números o a qué obedece el número atómico. El número atómico va a obedecer a la cantidad de protones que tiene el núcleo de esos elementos. Nosotros conociendo el número de protones, sabemos de forma indirecta la cantidad de electrones que tienen esos elementos, debido a que los átomos son eléctricamente neutros y tienen la misma cantidad tanto de protones como de electrones, ¿ok? Ahora, todos están ordenados de forma ascendente, iniciando por el elemento más sencillo, que es el hidrógeno, al cual le corresponde un número de atómico de 1. ¿Por qué? Porque solamente contiene un protón en su núcleo. Le sigue el helio hasta el otro extremo, que es el número 2, y tiene dos protones en su núcleo. Y eso quiere decir que también tiene dos electrones. Y así, de forma consecutiva, el número 3 es el litio, el 4 el berilio, el 5 el boro, el 6 el carbono, el 7 el nitrógeno, 8 el oxígeno, 9 el flúor, 10 el neón y así hasta el elemento 104, el rutherfordio o kurchatovio. Hay algunos elementos que tienen dos nombres. Pero van a decir, ¿por qué dijo hasta el elemento 104 si en la tabla periódica que yo tengo dice hasta el 118? Porque nombres oficiales de los elementos están hasta el 104. Vamos a encontrar del elemento 105 hasta el 118 nombres que tal vez son diferentes de acuerdo a la tabla periódica que nosotros observemos. ¿Por qué? Porque aún no tienen nombres oficiales. ¿Y por qué no? Porque todos estos elementos son sintéticos, no existen en la naturaleza. Han sido algunos de ellos sintetizados en laboratorios, tienen vidas muy cortas, de milisegundos, microsegundos, y hay otros que todavía no se han identificado, pero se han teorizado. Todos los que tienen nombres es porque existen o bien se han sido sintetizados. De hecho, son alrededor de 80 elementos los que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, de forma natural. Los demás elementos han sido sintetizados, no existen en el universo, ¿ok? Y bueno, entonces ya sabemos qué es el número atómico. Le vamos a explicar a Margarita qué es el símbolo químico. El símbolo químico, le vamos a explicar a Margarita, el símbolo químico de los elementos va a constar de una o de dos letras. Cuando el nombre del elemento sea una sola letra, esta siempre va a ser mayúscula. Y cuando sea de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda va a ser minúscula. ¿Ok? ¿Y a qué obedece el nombre de los elementos? Eh, el símbolo químico. Primero, si nosotros tenemos una tabla periódica en español, pues los nombres van a estar en español. Si nosotros tenemos una tabla periódica en chino, pues van a estar en chino. Si la tenemos en inglés, va a ser en inglés y así en cada uno de los idiomas. Pero los símbolos químicos nunca van a cambiar. Los símbolos químicos son universales. ¿Y de dónde provienen los nombres de los elementos químicos? Pues de acuerdo a dónde se descubrieron. Y su origen está en cuatro idiomas y una lengua. La lengua es el latín. Algunos de estos elementos se conocen desde hace muchísimo tiempo y su nombre está en latín, pero sus nombres también pueden estar en inglés, en francés, en alemán, en italiano y no, también en ruso, me parece. Ahora, muchas veces las primeras letras o la primera letra o las primeras letras, si es que el símbolo químico de ese elemento consta de dos o de una, va a coincidir con su nombre en español, pero no para todos. Por ejemplo, para el helio, pues lo podemos identificar porque es He, para el neón Ne, por ejemplo, para el bario Ba.
Pero, por ejemplo, para el que yo les muestro, el cobre, ¿por qué no es CO si es cobre? El, 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 el símbolo CO le corresponde al cobalto y no al cobre. ¿Pero por qué no al cobre? Porque el origen del nombre del cobre está en latín y es cuprum. Y de acuerdo al nombre de origen, pues se utilizan las primeras dos letras. Pasa lo mismo con el oro. El oro, de símbolo AU, porque no es AR, si es, perdón, OR, si es oro, porque también está su nombre en latín y es aurum, y por ello es que se le dio ese símbolo químico. Así, los símbolos químicos nos ayuda a facilitar la escritura, sobre todo de las fórmulas y de las moléculas para las reacciones químicas. Por eso es muy importante que nosotros también lo identifiquemos. Pero nosotros podemos encontrar todavía más datos en lo que es la tabla periódica. Podemos encontrar nosotros lo que es los datos de la masa atómica. Y la masa atómica va a representar la masa que tiene un átomo en reposo. ¿Y de qué consta su masa? Recordemos nuevamente, y por eso fue muy importante, conocer lo que fueron los modelos atómicos. Esa masa atómica va a corresponder a la masa única y exclusivamente que tiene el núcleo atómico. En el núcleo nosotros vamos a encontrar lo que son los protones y lo que son los neutrones. Y tienen un peso muy semejante. Eh, ahora, la masa atómica va a estar dada generalmente en UMAS, que son unidades de masa atómica, y eso es en referencia a la masa del carbono. Eh, el los neutrones tienen una masa de uno aproximadamente, uno, y los neutrones también de uno, de una UMA, y esto equivale a 1 por 10 a la -15 kilogramos. Son unas masas extraordinariamente pequeñas, ¿ok? Por eso se utilizan estas unidades de masa atómica, para no manejar tantos ceros después del punto decimal. Si hay protones y neutrones, ¿por qué la masa del hidrógeno es uno? Porque el hidrógeno es el único elemento que no tiene protones en el núcleo. El hidrógeno como tal. Existen algunos otros átomos de hidrógeno, los cuales se llaman isótopos y sí van a tener protones en su núcleo, pero el elemento más abundante del hidrógeno no tiene neutrones, únicamente corresponde a la masa del protón. A partir del helio hasta el calcio, van a tener tanto la misma cantidad de protones que de neutrones, la mayoría de ellos. Así es que va a ser aproximadamente la masa atómica el doble de lo que es el número atómico. ¿Y qué pasa a partir del escandio? A partir del escandio, como los elementos empiezan, los átomos empiezan a ser más grandes, también necesitan más protones, perdón, necesitan más neutrones para poder estabilizar el núcleo. ¿Ok? Y en medida, cada 20 elementos, pues se necesitan, cada 20 posiciones, de acuerdo a su número atómico, la masa atómica va a estar aumentando de forma gradual para poder mantener un balance en lo que es el núcleo atómico. Por ello es que empiezan a tener más neutrones en su núcleo. Y esto es lo que corresponde a la masa atómica, tanto a la suma de los protones y los neutrones. Recuerden, nosotros debemos de denotar la importancia de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Dicho así, clasificamos la química. Parte de la química, porque la química es una ciencia muy grande y existen varias clasificaciones de la química de acuerdo a cada área de especialización. Pero la podemos clasificar de acuerdo a la formación de compuestos y una de estas es de acuerdo a la podemos clasificar como química orgánica, donde se encarga del estudio de los compuestos orgánicos, y como química inorgánica, que se encarga de los compuestos inorgánicos. ¿Y por qué de esa forma? Porque tanto compuestos orgánicos como compuestos inorgánicos presentan características particulares. Por ejemplo, los compuestos orgánicos, el enlace más frecuente de los tres enlaces químicos es el enlace covalente.
y el carbono presenta concatenación. Los compuestos orgánicos presentan isomería. ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchas moléculas con el mismo peso molecular, pero que son diferentes estructuralmente. La mayor parte de los compuestos orgánicos se queman, son solubles en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no, por favor, no nos confundamos con lo que de forma ordinaria nombramos nosotros a los compuestos, a sustancias, el término orgánico. Hoy es muy popular nombrar orgánico a hacer referencia a lo que viene de la naturaleza, ¿ok? No dentro de la química orgánica. Aquellas moléculas que se obtienen a partir de síntesis, pero que tienen dentro de su estructura átomos de carbono formando enlaces con hidrógeno y con oxígeno, son compuestos orgánicos. Así es que, por ejemplo, los plásticos de las bolsas son compuestos orgánicos. ¿Cuál es una de las características más importantes de cómo poderlos identificar? Porque se queman. Si yo arrojo a una fogata un pedazo de madera, se va a quemar. ¿Por qué? Porque está hecho de celulosas y las celulosas son compuestos orgánicos. Si yo aviento, no lo sé, mi mochila que está hecha de polímeros, de plástico, derivados del petróleo, ¿qué va a pasar? Se va a quemar y con todos mis cuadernos adentro. ¿Por qué? Porque mi mochila está hecha de compuestos orgánicos, al igual que mis tenis, mis calcetines. Imaginen que arrojan a su asesor virtual a una fogata. ¿Qué es lo que va a pasar? Me voy a quemar, voy a arder, porque también mis componentes son compuestos orgánicos, ¿ok? Y existen muchos. Todos los azúcares, como lo que utilizamos en casa, la sacarosa, la glucosa, las proteínas que me componen, como la hemoglobina, son compuestos orgánicos. Todos los ácidos, los aminoácidos que componen a las proteínas, la metionina, el triptofano, la fenilalanina, son compuestos orgánicos. Los combustibles que nosotros utilizamos, la gasolina es un compuesto orgánico, el diésel, el gas que nosotros utilizamos en nuestras estufas, son compuestos orgánicos como el metano, el propano o el butano, el etano. Todas las grasas son compuestos orgánicos, el ácido caproico, el ácido butírico. Existen muchísimos compuestos orgánicos, muchísimos. De hecho, son millones, son cientos de millones de compuestos orgánicos. De compuestos inorgánicos se caracterizan porque el enlace más frecuente es el enlace iónico. No presentan concatenación y tampoco presentan una isomería. Generalmente no se queman, se disuelven en agua y se reaccionan de una forma rápida y cuantitativamente casi siempre. Algo importante, también se caracterizan por tener un punto de fusión un punto de fusión muy alto y generalmente forman cristales. De aquí vamos a tener muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el agua es un compuesto inorgánico, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el amoníaco, el óxido de calcio, el cloruro de cobalto, todos esos son compuestos inorgánicos. ¿Tenemos nosotros compuestos inorgánicos en casa y los utilizamos? Claro que sí. Por ejemplo, la sal de mesa. La sal de mesa se disuelve en agua y forma electrolitos. La sal de mesa, por ejemplo, si yo pongo sal en un comal y lo dejo ahí horas, no le va a pasar absolutamente nada a la sal. Nada. Pero ¿qué es lo que pasaría si yo coloco azúcar en un sartén y la pongo a la lumbre? Se va a quemar, se va a carbonizar. El azúcar es un compuesto orgánico, la sal es un compuesto inorgánico y lo puedo observar cuando estas se queman. Bueno, Marie Claire, ¿tiene alguna duda de respecto de nuestra actividad integradora número 4? No, César, todo bien. Gracias.
Bueno, recuerden que tienen que realizar una presentación en PowerPoint y lo más importante es que tiene que estar explicada con nuestra propia voz. Vamos a integrar, recuerden, en esa presentación primero nuestros datos personales y tiene que estar dirigida a Margarita. Recuerden que Margarita nos está pidiendo nuestra ayuda porque no tiene acceso a los recursos y nosotros le vamos a explicar a Margarita qué son las familias, qué son los periodos, qué es la masa atómica, qué es el símbolo químico. ¿Qué es el número atómico? ¿Por qué es importante clasificar los compuestos orgánicos e inorgánicos? Le vamos a decir algunos ejemplos. Y sobre todo, le vamos a decir por qué es importante conocer y comprender la tabla periódica. Recuerden, si su presentación pesa más de 20 megas, no van a poderla subir a la plataforma. Así es que hagan uso de la nube y me suben un documento que tenga la liga o el enlace de donde se encuentra su presentación. Algo muy importante, recuerden que debe de tener lo que es, bueno, verifiquen si lo suben a la nube, que sea el archivo correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda revisarlo. Otra cosa más, les recomiendo que utilicen Canva. Háganlo en Canva y en un documento me pegan el enlace dándome todos los permisos para que yo pueda revisar su presentación. Pueden hacerla en forma de video, no es necesario, pero si es la única opción en la cual ustedes pueden hacer la presentación, adelante, háganla. Recuerden, tiene que tener audio y estar explicado con su propia voz esta actividad. Recuerden realizar sus ejercicios de práctica y sus actividades formativas. Voy a subir la grabación de esta sesión a la plataforma de YouTube, ahorita a la brevedad posible. Así es que, por favor, les encargo mucho esta actividad para que sigan obteniendo muy buenas calificaciones. ¿Ok? Marie Claire, entonces, si no tiene alguna duda más acerca de nuestras actividades, número 3 o número 4, pues segura que ya no tiene dudas de nuestras actividades. Bueno, ya más como último, en la diapositiva de Canva, ¿podemos a poner al último las referencias o no van a incluir? No, ustedes, si necesitan más diapositivas, integren las que ustedes crean necesaria. Y sí, agreguen una diapositiva más para que coloquen ustedes sus referencias. Eso es importante. Y recuerden que la presentación no va dirigida a su asesor virtual. Va a ser explicándole a Margarita para que ella pueda comprender, al igual que ustedes, la estructura de la tabla periódica. Ok, muchas gracias. A usted por integrarse, le deseo un muy buen viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.